Recientemente vivimos en la congregación un congreso sobre la vocación y la misión del hermano claretiano. Este congreso se fue preparando desde hace unos años, sobre todo por una inquietud que manifestó el padre general y conversada así con el equipo de gobierno, sobre que en la congregación ya se habían ofrecido materiales muy ricos de reflexión sobre la vocación del hermano, en una carta circular del padre Gustavo Alonso en el año 80, también una carta circular del padre Aquilino Bocos en el año 97, y el padre general pensaba que escribir una nueva carta circular sí podía aportar nuevos elementos, pero en realidad había muchos elementos ya ricos de reflexión que no valía quizá la pena sumar algo porque no iba a ser estrictamente novedoso. Y sin embargo la preocupación era cómo concientizar en la congregación sobre la vocación y misión del hermano, dado que en este último tiempo se percibía como una disminución numérica. Es decir, los hermanos mayores van falleciendo, o sea, por ciclo natural de la vida, pero no había un relevo generacional notorio de hermanos en los continentes de mayor historia de la congregación, Europa y América, y los países o continentes nuevos, como África y Asia, donde hay un florecer vocacional, no se da un número suficiente de hermanos. Entonces la pregunta era, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la vocación se presenta o se percibe como más presbiteral? ¿Y qué sucede con la vocación del hermano? ¿Será que se está acabando esta dimensión? ¿Será un signo del espíritu? ¿Será quizá una falta de motivación de parte de nosotros los misioneros? Entonces, frente a estas problemáticas, a estas cuestiones, en vez de sacar una reflexión escrita, el padre general consideró que era mejor que de todos los organismos participara algún hermano, y en el caso de aquellos organismos que no tienen hermanos o que son muy pocos o no se daba la circunstancia que alguno pudiera participar, que fueran los encargados de pastoral vocacional o los responsables de la formación, como para pensar esta temática de la vocación y misión del hermano. Por eso entonces que en el encuentro en realidad no era simplemente hermanos para reflexionar sobre nuestra vocación, sino que también era un encuentro de claretianos desde distintas experiencias vocacionales, desde el ministerio ordenado o de la vocación consagrada laical, para pensar juntos y encontrar las miradas, las reflexiones, las búsquedas y trazar algunas perspectivas de futuro. Entonces, en el encuentro éramos 50 misioneros claretianos que nos reunimos en torno en la casa madre de la congregación, allí en Vic, junto a nuestro fundador que se encuentra allí, como para también pedir su iluminación y su compañía en ese momento tan especial que íbamos a vivir. Y los participantes éramos 27 hermanos y 22 presbíteros. Y también se invitó a un obispo claretiano para que compartiera su experiencia con los hermanos en la congregación. Participó el padre obispo Ángel Garachana, que está en Honduras. Entonces los 50 allí reunidos fuimos trabajando del 1 al 8 de abril sobre toda esta temática, dividida como en 3 grandes bloques. El viendo experiencias de hermanos. Entonces previamente se había pedido a distintos hermanos de la congregación que enviaran algún video testimonial, entonces recibimos 16 videos testimoniales de hermanos de distintas latitudes, distintos grupos lingüísticos. Entonces se veían estos testimonios, se vio también el testimonio histórico de los hermanos, cómo fue su presencia en la congregación a lo largo del siglo XIX, desde el momento de la fundación. Recordemos que el primer hermano se incorpora a la comunidad congregacional a los 2 meses de la fundación, o sea que ya inmediatamente hay una variedad vocacional. Y después distintas aproximaciones para ver la realidad actual de los hermanos en la congregación. Pasado este primer momento, tratamos de buscar elementos de iluminación desde la laicidad de la vocación,
desde unas claves de espiritualidad para entender la vocación del hermano, hasta pensar también, bueno, cuáles tienen que ser las fronteras en donde puede estar situada esta vocación. Entonces todo esto también nos llevó como a reflexionar, a dialogar, a compartir las búsquedas, para concluir en la última parte del Congreso sobre las propuestas operativas, qué caminos concretos hacer para promover la vocación del hermano. O sea, cuáles son los desafíos que se nos presentan, qué tendríamos que tener en cuenta. Entonces, como evaluación general del encuentro, yo podría decir, hay como una preocupación real en la congregación, porque el hecho de que existan en ella distintas vocaciones habla de una sinfonía vocacional. Y si se perdiera, en este caso, la dimensión laical dentro de la congregación, o si no hubiera más hermanos, la congregación y la misión claretiana se empobrecería. Así como es rico esta experiencia también de la misión compartida, donde poder trabajar con seglares, con laicos, matrimonios, solteros, pero que desde la profesión, desde su distinto anclaje en la sociedad civil, en las distintas instancias, que podemos compartir el carisma, eso nos enriquece en la misión. También la comunidad de consagrados se ve enriquecida con la variedad vocacional. Y por lo tanto nosotros decimos, necesitamos confiarnos en el Espíritu, pedirle a Él el don de las nuevas vocaciones, de nuevos hermanos, para las nuevas fronteras de la evangelización, para aquellos ministerios desafiantes, más típicamente laicales, para aquellas zonas donde a lo mejor la presencia de un consagrado laico sea quizá más pertinente, más de punta. Y por otro lado, además de pedir el don del Espíritu, nosotros trabajar y comprometernos todos los claretianos para promover esta vocación. O sea, eso fue un poco el sentir de este congreso y las conclusiones a las que llegamos.